La lluvia caía tenuemente sobre los elegantes tejados de lomas de Chapultepec, en un silencio tan elegante como los altos muros de las mansiones circundantes. En el interior, en la escalera de mármol blanco de una casa tan grande como fría, el fuerte olor a pino se mezclaba con el sonido rítmico de un paño al escurrirse. Rosario, arrodillada con el balde a su lado, fregaba los escalones como lo hacía todos los días, con calma, caprichosamente e invisibilidad. Nadie la notó. Pero ella lo vio todo. Y ese día, algo estaba fuera de lugar. Desde el piso superior, donde no debería haber nadie, llegaba una canción infantil, una voz suave y pura, pero cargada de soledad. Rosario se congeló. La tela se deslizó de sus manos húmedas. Afuera, una camioneta negra se detuvo. Héctor Robles, el jefe, se bajó apresuradamente. No debería estar allí. Nunca llegó hasta las 6. Pero ese día, el millonario llegó 3 horas antes. Cuando abrió la puerta, encontró a Rosario de pie, con los ojos muy abiertos. Antes de que él dijera algo, ella corrió hacia él y susurró desesperadamente: «Por favor, no digas nada, ni una palabra». ¿Cuántas mujeres han tenido que guardar silencio para proteger lo que aman? ¿Y cuántos, como Rosario, guardan un secreto que podría cambiarlo todo? Hoy conocerás la historia de una señora de la limpieza que, con coraje y silencio, hizo que el mundo escuchara su dolor y viera su fuerza. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. No todo lo que ves es lo que realmente está sucediendo. A veces, detrás de una mujer con un uniforme sencillo, hay un mundo de dolor que nadie imagina. Rosario no era solo una señora de la limpieza. Ella era madre. Y ese día, en esa mansión tranquila, no solo estaba limpiando el piso. Ella estaba protegiendo un pedazo de su alma. Porque arriba, escondido detrás de la puerta de una habitación de invitados, había un niño cantando en voz baja para tratar de olvidar lo que un hombre gritó un día. Cuando Héctor abrió esa puerta sin hacer ruido, no sabía que estaba a punto de encontrar una parte de la vida que había enterrado con su dolor. Y ustedes que están aquí, escuchando esta historia con el corazón abierto, si puedes, quédate con nosotros. Este video no es solo una narrativa. Es un abrazo para todas las madres que alguna vez han tenido que elegir entre el miedo y el amor. Deja tu like si esta historia ya te ha tocado, y apúntate para caminar junto a Rosario. Porque cuando la verdad salga a la luz, entenderás por qué pidió silencio, y por qué, en ese momento, todo cambió. El sonido de la llave digital girando en la puerta principal resonó en la mansión como un trueno amortiguado. Rosario, arrodillada sobre el frío mármol de la escalera, con un paño húmedo en las manos y el fuerte olor a pino que impregnaba el aire, se volvió bruscamente. El sudor goteaba debajo de la bufanda que cubría su cabello. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio aparecer la figura de Héctor Robles en la puerta. Entró con su habitual postura altiva, su traje aún impecable, incluso después de un día arrastrado en la oficina. Dejó el maletín en el aparador, escaneó el piso limpio y se dirigió hacia las escaleras. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Rosario se levantó de un salto desesperada, con los guantes aún mojados, y corrió hacia él. «Señor Héctor». Su voz era un susurro agudo e implorante. «Por favor, no digas nada, ni una palabra». Sus ojos negros, siempre bajos, ahora lo miraban con una intensidad cruda, casi salvaje. Había un viejo miedo allí, mezclado con algo más profundo. La urgencia de una madre en alerta. Héctor frunció el ceño, retrocediendo medio paso. «Rosario, ¿qué estás haciendo? Quítate de mi camino ahora. ¿Estás demente?», señaló hacia arriba con los labios temblorosos. «Mi hija está ahí arriba. Por favor. No puede verte. Ella. Párate. Muy malo». En ese momento, como si el destino decidiera confirmar lo que acababa de decir, una voz infantil llenó el silencio de la casa. Una melodía frágil y antigua escapó del segundo piso. «Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará». La canción se cantó suavemente, casi en un susurro, pero lo suficiente como para hacer que la sangre de Héctor se congelara, no por miedo, sino por extrañeza. Ese sonido no debería estar allí. Esa casa era para adultos. Silencio, contratos, reuniones, nunca canciones de cuna. «¿Qué está pasando aquí, Rosario?», preguntó en un tono más serio, tratando de contener su irritación. «¿Trajiste a un niño a mi casa?». Rosario se mordió los labios con fuerza y asintió, lentamente, con lágrimas en los ojos. «Es mi hija, señor. La escuela llamó hoy. Tuvo un ataque».
No tenía con quién dejarla. Nadie. Por favor. Héctor se cruzó de brazos, respirando profundamente. Sabes que esto es inaceptable. Irrumpió en mi casa con un problema que no es mío. ¿Niños aquí? ¿Sin mi autorización? Bajó la cabeza por un segundo, pero se puso de pie entonces, con una fuerza silenciosa que no esperaba. Lo sé, es malo, pero si perdiera este trabajo, no tenemos que dormir por la mañana. Mi hija no tiene a nadie más, solo a mí. Un denso silencio cayó entre los dos. El sonido de la ligera lluvia afuera golpeaba contra el vidrio, y la melodía de arriba había cesado. Lo que quedaba era el sonido acelerado de la respiración de Rosario. Se quitó uno de los guantes, revelando sus uñas mordidas, y se pasó la mano por la cara mojada. Ella no puede ver hombres, señor. Tiene miedo, mucho miedo. Por eso, le pido solo 1 hora. 1 hora y me voy. Héctor sintió un extraño nudo en el estómago. No fue una lástima. Era incomodidad. Algo en esa solicitud lo desarmó. No tenía sentido. Esa mujer, siempre tan callada, estaba ahora frente a él, como una pared rota. Trató de entender qué hacía que sus ojos brillaran de esa manera. No era insolencia, era dolor. Momento de reflexión. Por un segundo Rosario ya no era solo una empleada, era una madre desesperada. Y allí, de pie frente a un poderoso jefe, no mendigaba dinero, ni favores, sino por silencio. ¿Cuántas mujeres en el mundo han experimentado esto? ¿Cuántas madres esconden a sus hijos por temor a perder su único sustento? Si alguna vez has visto algo similar o has experimentado una situación en la que tuviste que elegir entre el miedo y el amor, comenta aquí. Creo, lo he vivido. ¡Qué fuerza! A veces, historias como esta no piden juicio, solo empatía. Héctor no dijo nada durante unos segundos. Caminó hasta el final de las escaleras, miró hacia arriba y luego a Rosario. ¿Qué tipo de miedo es este?, preguntó. ¿Qué experimentó esta chica? Rosario bajó los ojos y susurró. El padre de mi hija hizo cosas muy malas, y ahora ella no soporta ver hombres. Entra en pánico, llora, tiembla, gritos. Ella cree que todos los hombres son monstruos. Eso tocó un lugar olvidado dentro de Héctor, un lugar que prefería no visitar. Pensó en Leticia, en cómo dijo que ciertos traumas dejaron cicatrices invisibles. Respiró hondo y, por primera vez, miró a Rosario no con los ojos de un jefe, sino de un ser humano. ¿Qué pasa si digo que voy a subir las escaleras? ¿Y si quiero verlo con mis propios ojos? Rosario se endureció. Se paró frente a la escalera como una leona. Ese cuerpo pequeño, delgado y cansado, pareció crecer. Entonces hágalo. Pero ella iba a gritar. Y usted va a ver el miedo en los ojos de una niña de 6 años. Y tal vez el tiempo no va a poder olvidarlo nunca. La mano de Héctor apretó la barandilla. Sintió el frío del metal perforar su piel. La casa, una vez tan silenciosa, ahora parecía respirar con él. Algo invisible estaba entre ellos. Un secreto, un peso. ¿Por qué Rosario ocultó tanto sufrimiento? ¿Por qué estaba ese niño allí, cantando solo en una habitación extraña, temeroso del mundo? Y lo más inquietante de todo, ¿qué pasaría si, en ese mismo momento, alguien llamara a la puerta? Y era el padre de la niña. Héctor subió un escalón, pero la voz de Rosario lo sostuvo como una mano invisible. No gritó, no insistió, solo habló con un peso que le bajó por la garganta directamente al suelo. Si lo explico. Pero es necesario que no me mire como un lugar, señor. Dio un paso atrás, apoyándose en la barandilla de madera tallada, y se quedó en silencio, con la mirada fija en esta mujer con una postura pequeña y una voz herida. Rosario respiró hondo, con los ojos húmedos, su cuerpo aún tenso por el miedo a ser despedida. Se quitó el pañuelo de la cabeza con manos temblorosas y reveló un rostro más cansado que viejo, marcado no por el tiempo, sino por las noches de insomnio, por las lágrimas que se secaban sin público. Su nombre es Amalia, tiene 7 años, y... La voz falló. Miró hacia el suelo como si buscara coraje entre las ranuras del mármol. El padre, Ramiro, era la policía. Fue hace meses, pero antes de irte, dejó una sombra en ella. Héctor inclinó la cabeza, curioso, pero aún sin entender la gravedad. Rosario continuó, ahora con los ojos fijos en los de él. No fue violencia de golpes, señor. Fue peor. Estaba gritando, insultar, amenazar, día y noche, y siempre delante de ella. Amalia aprendió que el amor duele, y que los hombres gritan. La confesión salió como un susurro de angustia.
Desde arriba, la voz de la niña volvió a cantar, pero ahora en tonos más bajos, casi como si sintiera que estaban hablando de ella. Y hoy, cuando vio a un guardia nuevo en la escuela, se encerró en el baño. No quería salir. Llamaron. No sabía qué hacer. Rosario se apretó el brazo, avergonzada. No tengo a nadie. Nadie que me ayude. Entonces la traje. Piensa que, solo por hoy, solo un rato. Héctor se cruzó de brazos, pero su semblante ya no era crítico. Observé a Rosario como si estuviera viendo cómo una vieja fotografía poco a poco ganaba color. Esa mujer en la que apenas se fijó que había estado frotando las esquinas de la casa con la cabeza gacha, ahora tenía un nombre, una hija y una herida abierta que sangraba silenciosamente. Ella no me deja dormir muchas noches. Se despierta llorando, pensando que volvió. No le gusta el ruido, no soporta voces graves. Cuando tienes gasolina, te escondes. Cuando oye motos, tiembla. Héctor desvió la mirada hacia las escaleras, donde el canto había cesado. Rosario aprovechó el silencio para sacar un papel arrugado del bolsillo de su delantal. Ella dibuja, es lo único que la calma, apunta. Entregó el papel en manos del jefe, lo abrió lentamente. Era un dibujo con 3 figuras, una mujer y una niña tomadas de la mano, sonriendo. A su lado, un hombre, dibujado en tonos oscuros, sin rostro, con una X en el pecho. Héctor tragó saliva. Ella dice que ese es el monstruo que se fue, pero que un día volverá. Rosario continuó, con los ojos llorosos. Yo la dejo aquí en este cuarto de arriba, con lápices de colores y su manta. Ella no hace noise, solo canta, solo cava. Le prometí que nadie la verá, que nadie la tocará, pero usted llegó, y ahora no sé qué va a pasar con nosotras. El silencio que se instaló fue denso, como si el aire de la mansión se hubiera detenido por respeto. Rosario volvió los ojos al suelo, como si esperara la sentencia. Ser despedido, ser humillado, ser expulsado como lo ha sido tantas veces. Pero lo que salió de Héctor no fue un grito, fue un largo suspiro. Volvió a mirar el dibujo en sus manos, luego a sus ojos. Por primera vez, algo en su pecho se movió. No fue una lástima, era otra cosa. Un dolor que también conocía, pero que había enterrado con mucho dinero, contratos y paredes blancas. No soy mala madre, señor. Solo no tengo opciones. La frase resonó dentro de él como una oración desgarrada. Rosario dijo eso sin pedir misericordia, solo verdad. Una verdad que dolía porque era muy simple. Porque, ¿cuántas mujeres experimentan esta misma falta de elección todos los días? ¿Cuántas madres esconden a sus hijos del mundo para que el mundo no los rompa? ¿Cuántos rosarios pasan desapercibidos hasta que un hombre rico regresa temprano a casa? El canto de Amalia cesó de nuevo. Un silencio diferente se apoderó de la casa, no de miedo, sino de expectativa, como si algo estuviera a punto de revelarse, como si alguien, olvidado hace mucho tiempo, finalmente estuviera siendo escuchado. Pero, ¿estaba Héctor listo para escuchar lo que venía después de ese silencio? El silencio de Héctor fue más pesado que cualquier regaño que Rosario esperara escuchar. Subió el primer peldaño de la escalera como si entrara en territorio desconocido. La mansión, siempre tan estática y ordenada, ahora parecía respirar de manera diferente. Cada paso crujía la madera bajo el mármol, como si la casa advirtiera, algo va a cambiar. Rosario, todavía con el paño húmedo en las manos, corrió tras él. Sostuvo el brazo del jefe con fuerza, como nunca se había atrevido a hacer. Sus dedos estaban fríos y su voz salió como un aliento desesperado. No puede verla. Mientras tanto él no soporta. Héctor la miró fijamente, confundido pero no enojado. Por primera vez, parecía más un hombre que un jefe. Rosario trató de explicar. Las palabras salieron atropelladas. Ella no sabe quién está usted. Solo mira. Una sombra. Grande, con voz de hombre. Eso es suficiente para que grite. Para que se esconda. No lo entiende, pero lo siente. Él vaciló. Miró hacia arriba y luego a Rosario. Su rostro llevaba un viejo dolor. Uno de esos que el tiempo no borra, solo esconde. Finalmente, soltó su brazo suavemente y subió lentamente, paso a paso, como si estuviera invadiendo un templo. En el pasillo del segundo piso, una luz amarillenta entraba por la puerta entreabierta de la habitación de invitados. De ahí salió una voz suave y baja, inventando líneas entre muñecas de trapo. Héctor se acercó en silencio, apoyando el ojo en la rendija. En el interior, sentada en el suelo, rodeada de cojines, una chica de cabello rizado dibujaba con lápices de colores.
Las características eran infantiles pero reveladoras. Mujeres sonriendo con fondos floridos, escuelas coloridas, una casa sencilla con cortinas rosas, siempre figuras femeninas. Cuando dibujaba a un hombre, le rascaba la cara con fuerza o simplemente la borraba. Junto a él, las muñecas representaban escenas. Una maestra ayudando a otro niño, una mujer preparando comida, una abuela leyendo un libro. Todos los muñecos masculinos fueron puestos de espaldas o arrojados a una esquina. La niña susurró dulces diálogos entre las figuras femeninas, creando un mundo seguro donde no existían gritos. Héctor sintió una opresión en el pecho que no podía nombrar. Era incómodo, era incomodidad, pero también fue una revelación. Rosario se acercó por detrás, descalza para no hacer ruido. Ella se paró a su lado y también miró. La luz de la grieta iluminó parte de su rostro, que estaba pálido por la tensión. Ella todavía cree que todos los hombres gritan y golpean. La frase cayó entre ellos como una piedra en medio de un lago en calma. Héctor tragó saliva. Observó cada movimiento de la chica como si estuviera mirando un espejo de un pasado que nunca tuvo el coraje de enfrentar. Rosario continuó, sin apartar los ojos de su hija. Cuando ella dibuja, se calma. Al cantar, olvidado. Pero si escucha una voz fuerte, pierde. Vuelve a ese lugar donde yo también estuve una vez. Héctor dio un paso atrás y se apoyó contra la pared del pasillo. Se pasó la mano por el pelo. El traje comenzó a pegarse a su cuerpo con el calor del momento. No debería estar oculto, murmuró. Ninguna niña debería vivir con miedo de hombres que deberían protegerlas. Rosario asintió con tristeza. Pero el niño no va con palabras hermosas. Se va con tiempo y con actos. La niña dejó de cantar y miró hacia la puerta, como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos se abrieron por un momento, pero no gritó. Simplemente se subió la manta hasta la barbilla y se acostó de lado, abrazando a una muñeca sin rostro. Rosario tiró de Héctor por el brazo y los dos se retiraron, dejando el campo de visión del niño. Abajo, se apoyó contra la puerta del dormitorio con cuidado y se quedó de pie durante unos segundos, respirando con dificultad. Héctor descendió en silencio. En el fondo, algo dentro de él se había roto. Un hombre como él, acostumbrado a controlarlo todo con contratos y decisiones, se encontraba ahora impotente frente a un niño asustado. La imagen de esa niña cubriéndose la cara con la muñeca quedaría grabada en su mente durante mucho tiempo. Una vez en la sala, Rosario recogió la tela olvidada del suelo, como si eso la hiciera recuperar algo de control, pero su mano temblaba. Ella habló sin mirarlo. No esperaba que llegara hoy. Lo siento. Solo quería una hora. Un pozo de paz para ella. Y a mí. Héctor, en voz más baja que nunca, respondió. Ella tiene suerte de tenerte. No muchas madres harían lo que tú haces. Rosario sonrió levemente. Una sonrisa triste. El tipo de sonrisa que viene después de años de desesperanza. Y cuando ya se estaba preparando para decir algo más, para tal vez ofrecer ayuda o preguntar el nombre de la niña, un ruido seco vino de la puerta de entrada. 3 golpes firmes, como puños que marcan territorio. Rosario se congeló. Héctor frunció el ceño. Volvió a dejar caer la tela y, por primera vez, sus ojos se llenaron de pánico real, porque reconoció ese sonido, ese ritmo. Era el tipo de ruido que siempre venía antes de lo peor. Pero, ¿quién, en ese momento, tendría el coraje de llamar a esa casa? ¿Y por qué Rosario pareció reconocer el sonido incluso antes de abrir la puerta? La paliza se detuvo, pero el eco de ellos aún vibraba dentro del pecho de Rosario. Se quedó allí, inmóvil, con la tela sucia junto a sus pies y las manos entrelazadas, tratando de controlar el temblor que subía por sus brazos. El silencio de la casa era tenso, como si las paredes se hubieran detenido a escuchar. Héctor miró la puerta con recelo, pero no se movió. Rosario, por su parte, cerró los ojos por un momento, respiró hondo, y cuando volvió a abrirlos, había un vacío silencioso, no de debilidad, sino de agotamiento. El ritmo, aunque simple, le recordó un pasado que luchó por olvidar. Héctor se acercó lentamente, sin dejar de mirarla como si tratara de descifrar un enigma que había pasado años ignorando. ¿Estás bien?, preguntó, en un tono inesperadamente suave. Rosario asintió con un breve movimiento de cabeza, pero la respuesta no fue cierta. Por dentro, todo dolía, como una vieja herida que de repente vuelve a arder. Regresaron a la sala de estar. Héctor se sentó en el sillón de cuero,
Rosario se puso de pie con los brazos cruzados. Él la observó, pero no como un jefe. Sus ojos parecían buscar alguna historia en las arrugas de su rostro, en la forma en que se ataba el cabello, en las palabras que aún no habían pronunciado. ¿Siempre has sido trabajadora doméstica?, preguntó directamente, pero sin arrogancia. Rosario soltó una risa corta y sin humor. Se sentó en el borde del sofá, se ajustó el dobladillo del delantal y se miró las manos. Eran toscos, marcados por años de productos químicos, escobas, cubos y silencio. No, señor, él respondió. Antes eras invisible. Yo enseñaba a leer. Héctor frunció el ceño, curioso. ¿Maestra? Ella asintió. Un leve brillo apareció en sus ojos, como si recordara una vida almacenada en una caja cerrada hace mucho tiempo. En Veracruz. Enseñaba primero y segundo grado. Pruébame. Mucho. Su voz vaciló al decir eso. Después nació Amalia. Y después vino él. El él no necesitaba un nombre. Héctor entendió de inmediato. Rosario continuó. Su voz firme pero melancólica. Ramiro era policía. Al principio parecía bueno, cariñoso, pero por dentro había algo retorcido. Cuando la niña nació, cambió. Se convirtió en controlador, gritando por todas partes. Me decía que nadie más me querría, que sin él yo era nada. Y poco a poco empecé a creerlo. Apretó los dedos, tratando de contener sus emociones. Una vez me dejó encerrada en el baño toda una noche, con la niña llorando en mis brazos, solo porque no me gusta la comida. Nadie hizo nada. Él era la ley. Y yo, solo una pobre mujer con un bebé. Héctor escuchó en silencio. Algo dentro de él estaba girando. Esa mujer no era lo que pensaba. No fue solo la señora de la limpieza quien limpió el vidrio del balcón o trapeó los zócalos. Era alguien que ya había tenido sueños, había tenido respeto y que apenas podía levantar la cabeza ahora. ¿Y cómo llegaste aquí?, preguntó más tranquilo. Rosario respiró hondo de nuevo. Una noche él no volvió. Algunos dicen que huyó, otros que lo desaparecieron. Nunca suministra. Solo sé que aproveché el momento. Tomé a mi hija, agarré lo poco que tenía y vine a la ciudad. Aquí no me conozco, pero también nadie escúchame. Hizo una pausa. Sus ojos, una vez firmes, ahora estaban llorosos. Intenté trabajar de maestra, pero sin papeles actualizados, sin dirección fija, sin referencias. Nadie confía. Una mujer morena, solera, con una niña pequeña y su marido. En esta ciudad no vale nada. Su mirada se encontró con la de Héctor. Así que limpié casas. Porque los pisos no preguntan quién eras antes. Ella lo siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Héctor se reclinó en su silla, sin saber qué decir. En el interior, algo se estaba rompiendo. Era orgullo, quizás, o prejuicio. Esa mujer se había enfrentado al tipo de guerra que ningún dinero podía comprar. Y ella todavía estaba de pie, luchando. Rosario, comenzó, pero se detuvo. No sabía qué palabras usar. Ella sonrió, una breve sonrisa, como si ya supiera que las palabras a menudo no son suficientes. No quiero arrepentirme. Justo, eso lo entiendo. En el disfraz a mi hija por capricho. Disfraz porque ya no puedo más. Héctor miró hacia las escaleras. Allí arriba, todo estaba en silencio. Se imaginó a la chica sola en esa habitación, dibujando mundos que podía controlar, donde los hombres no gritaban, donde el miedo era de color lápiz y podía borrarse. Afuera, una motocicleta pasaba lentamente. Rosario puso rígido su cuerpo. El sonido era familiar. El motor rugió de una manera que no había escuchado en meses. Se puso de pie. Se acercó a la ventana y miró a través de la cortina. Héctor notó el cambio en su rostro. ¿Qué pasa? Ella no respondió. Se quedó inmóvil, mirando a la calle. El color de la bicicleta, la postura del hombre, un casco que ocultaba su rostro. Pero ella conocía ese cuerpo, esa forma de detener el vehículo, esa inclinación de la cabeza. Rosario se llevó la mano al pecho, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Y luego, susurró para sí misma, como si la realidad acabara de llamar a la puerta. No puede ser, pero si es él, ¿qué pasará con todo lo que ha construido hasta ahora? Rosario seguía de pie junto a la ventana, tratando de entender si lo que había visto era real,
¿O solo un fantasma del pasado disfrazado bajo un casco? El motor de la motocicleta ya se había alejado, pero el temblor permanecía en sus manos. Héctor observaba desde lejos, respetando el silencio, sintiéndose cada vez más extraño en esa misma casa. Estaba rodeado de muebles de lujo, pinturas valiosas y cortinas que costaban el doble del salario de esa mujer, y sin embargo nunca se había sentido tan pequeño. Fue entonces cuando un sonido inesperado resonó en las escaleras. Pasos apresurados, ligeros, casi ansiosos. Amalia bajó corriendo las escaleras con un dibujo en las manos, el pelo suelto y las yemas de los dedos todavía manchadas con lápices de colores. Rosario se dio la vuelta con el instinto de una loba, pero no a tiempo. La niña ya estaba a unos metros de la habitación. Héctor dio un paso adelante, en un gesto casi natural, y fue entonces cuando todo se vino abajo. Los ojos de la chica se encontraron con los suyos. Por un segundo, todo se detuvo. El aire se volvió denso. Los sonidos parecieron desvanecerse. Amalia se congeló. El papel cayó de su mano, volando en cámara lenta hacia el piso de mármol. Era una nueva caricatura. Dos mujeres tomadas de la mano. Y en el fondo, una sombra masculina garabateada, manchada con tanta fuerza que rasgó parte de la página. El silencio de la niña fue roto por un grito agudo, afilado como una cuchilla. «¡Hay un hombre! No quiero que me grite». El pequeño cuerpo corrió por la casa como un pájaro herido. Trató de llegar a la puerta de la cocina, tropezó con la alfombra de la sala de estar, cayó al suelo. Un gemido de dolor rasgó el aire. La rodilla sangraba, raspada por el impacto. Rosario corrió hacia ella y la levantó en sus brazos con desesperación. «Mi amor, tranquilo. Estoy aquí. Nadie va gritando. Nadie te va a tocar». Héctor seguía de pie, pálido, sin saber qué hacer. Miró a la niña con ojos llorosos. No era ira lo que sentía, era algo mucho más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, se vio a sí mismo a través de los ojos de alguien que no lo conocía, y se sentía como un monstruo, un extraño, una amenaza, una sombra. Rosario balanceó a Amalia lentamente, murmurando como si su voz pudiera borrar su miedo. La niña temblaba por todas partes, sollozando, sus ojitos cerrados con fuerza como si quisiera desaparecer. Ya pasó, te lo prometo. Nadie va a hacerte daño, nadie. Sostuvo a su hija con los brazos firmes, pero con el corazón roto. Héctor se acercó un poco más, pero Rosario levantó la mano en un gesto claro. Por favor, no te acerques. Se detuvo de inmediato. Se sentía como un intruso dentro de su propia casa. Miró a su alrededor, como si buscara un lugar donde esconderse del dolor que no era suyo, pero que ahora lo envolvía. La sangre en el suelo, el dibujo caído, la manta olvidada en el sofá. Todo eso contaba una historia que nunca quiso escuchar. Amalia lloraba en oleadas, con los ojos muy abiertos, el cuerpo encogido. Y Rosario, aún agotada, incluso destruida, cantó suavemente al oído de su hija, meciéndolo con la misma canción que ella misma escuchó de niña en las calles de Veracruz. Y allí, en ese momento tan frágil, tan humano, Héctor entendió algo que ningún contrato, ningún diploma o cifra le había enseñado. El miedo da forma a los recuerdos, y la presencia, incluso silenciosa, puede ser un grito para aquellos que llevan cicatrices invisibles. Dio un paso atrás, se sentó en un rincón de la habitación y se cubrió la cara con las manos. No sabía si estaba llorando por sí mismo, por ellos, o por todo lo que fingió no ver en toda su vida. Pero luego, en medio de ese abismo emocional, algo dentro de Rosario comenzó a cambiar. Miró a Héctor, luego a Amalia, y sintió que un extraño coraje crecía en su pecho. Un coraje hecho de viejos dolores, noches de insomnio y promesas susurradas en la oscuridad. Porque ahora, con su hija herida en sus brazos, la sangre en su rodilla y el miedo palpitando, sabía que no podía ocultarlo más. El pasado estaba más cerca que nunca, y si realmente quería proteger a Amalia, tendría que decir toda la verdad, incluida la parte más peligrosa. Pero, ¿estaba Héctor listo para escuchar lo que nadie ha tenido el coraje de preguntar hasta ahora? Héctor permaneció en la habitación durante largos minutos, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada perdida en el piso de mármol. El grito de Amalia todavía resonaba dentro de él, cortando su mente como un cuchillo. La sensación de ser visto como un monstruo no lo abandonó. Se puso de pie de repente, como si el aire se hubiera vuelto insoportable, y caminó hacia la oficina. Abrió la pesada puerta, encendió la luz tenue, y miró las paredes cubiertas de libros que nunca había leído.
En el centro de la estantería había una fotografía enmarcada. Leticia, su difunta esposa, sonriendo en el jardín de la casa que habían planeado llenar de vida y nunca lo lograron. Se acercó, tocó el vaso con la punta de los dedos y murmuró casi para sí mismo: «¿Qué harías tú, Leti, si vieras esto?». La pregunta fue suspendida, sin respuesta. Héctor respiró hondo, sacó su teléfono celular del bolsillo y marcó a su secretaria. «Patricia, cancela todo lo de hoy». Por otro lado, silencio. Luego, una respuesta confusa. «Todo, señor. Tuve 3 reuniones confirmadas». «Sí, todo. No voy a salir de la casa. Tengo algo más importante». Colgó antes de que ella pudiera insistir. Se quedó quieto, mirando la fotografía, recordando viejas conversaciones con Leticia. Ella siempre decía que esa mansión en Lomas de Chapultepec era demasiado grande para 2, que faltaba el ruido de los niños, las huellas en el pasillo, los dibujos pegados en el refrigerador. «Podemos adoptar», repitió. «Hay tantos niños que necesitan amor». Pero su muerte había enterrado esa idea junto con su esperanza. Y ahora, frente a Rosario y Amalia, la herida se abrió de nuevo. Mientras tanto, Rosario estaba empacando rápidamente. Tomó la mochila gastada de su hija, dobló la manta y limpió la sangre seca de la rodilla de Amalia. La niña ya estaba dormida, exhausta, en los brazos de su madre. El corazón de Rosario latía rápido. Sabía que había arriesgado demasiado. Sabía que este era el final. Ya no tendría trabajo, ya no tendría techo. Ya estaba acostumbrada al rechazo. Pero esta vez el dolor era más profundo, porque en lo profundo de su alma todavía existía la esperanza de que alguien pudiera entender. Estaba a punto de salir por la puerta cuando la voz profunda pero tranquila la llamó. «Rosario». Se detuvo, pero no se dio la vuelta. Su nombre, dicho de esa manera, no sonaba como la orden de un jefe. Sonaba diferente. «Quiero hablar». Rosario se volvió lentamente. Héctor estaba apoyado contra la puerta de la oficina, sin traje, sin corbata, solo un hombre que parecía mayor de lo que realmente era. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado en silencio. Le hizo un gesto para que se acercara. Rosario obedeció, sin saber por qué. Sin embargo, «¿Qué más quiere de mí, señor?», dijo, su voz firme, aunque cargada de miedo. «Quiero ser reina». Rosario abrió mucho los ojos. «¿Cómo puedo decirlo?». Héctor dio unos pasos. «Quiero ofrecerte un trabajo fijo, en la única limpieza. Quiero ser el administrador de la casa, que manejes todo aquí, y que tu hija tenga un cuarto preparado, seguro, con juguetes, con luz, con vida». Rosario parpadeó varias veces como si lo hubiera escuchado mal. «No puede ser. ¿Por qué haría eso por nosotras?». La respuesta fue baja pero cargada de verdad. «Porque esta casa necesita vida. Y ustedes me devolvieron el corazón». Rosario no sabía qué decir. Su corazón se aceleró, no de alegría, sino de confusión. Nadie le había ofrecido nunca algo así. Héctor se acercó, no como un jefe, sino como alguien que pide confianza. Vaciló. Abrazó a Amalia con más fuerza contra su pecho, sintiendo el peso de la responsabilidad. El reloj de la habitación dio las 9 con fuertes campanadas, rompiendo el silencio. Rosario respiró hondo, luchando contra la desconfianza. Sabía que no podía creerlo tan fácilmente. Sabía que el mundo cobraba caro por cada gesto de bondad, pero también sabía que no tenía otro lugar a donde huir. Y si estás aquí, siguiendo esta historia, tal vez sientas lo mismo que sintió Rosario, que a veces la vida nos pone frente a puertas que parecen imposibles de cruzar, pero es detrás de ellos que se esconde el destino. Rosario bajó los ojos, sin responder de inmediato. El peso de la decisión fue mayor que cualquier cubo, mayor que cualquier noche de insomnio. Y Héctor, por primera vez, no parecía un millonario intocable. Parecía solo un hombre roto, tratando de encontrar significado. Pero lo que Rosario no sabía es que este nuevo camino, de ser aceptado, traería no solo refugio, sino también riesgos que ella no imaginaba. Porque no todas las sombras del pasado habían desaparecido. Y uno de ellos se acercaba cada vez más a la puerta de esa casa. El sol de la mañana entraba tímidamente por los grandes ventanales de cristal, reflejándose en el impecable mobiliario de la mansión. Rosario llegó temprano, sus pasos aún cautelosos, su corazón dividido entre el miedo y la necesidad. Con cada puerta por la que atravesaba, recordaba todas las casas en las que había trabajado, donde nunca era más que una sombra que se despejaba y desaparecía.
Pero allí, algo parecía diferente. En el jardín, encontró a Héctor esperando, sin traje, solo con una camisa ligera doblada hasta los codos. Junto a él, se había preparado un área pequeña, jarrones con margaritas, girasoles recién plantados, una mesa baja de madera y una caja de lápices de colores nuevos. Rosario apretó el brazo de Amalia, que caminaba escondida detrás de la falda de su madre. La niña se resistió, con la mirada fija en el suelo, hasta que vio las flores meciéndose con el viento. Sus ojos se iluminaron con una curiosidad infantil que parecía dormida. ¿Quién cuida esto?, preguntó en voz baja, casi como si tuviera miedo de la respuesta. Héctor sonrió, una sonrisa tímida, sin la arrogancia habitual. Oye. Amalia permaneció en silencio, mirando los girasoles. Luego apartó la mirada de él, sospechosa. Dio un paso atrás, pero murmuró algo que cayó como un rayo sobre el pecho de Héctor. Mi mamá dice que solo los hombres buenos cuidan flores. La frase estaba suspendida en el aire. Rosario miró a su hija con sorpresa, luego a Héctor, como para medir su reacción. Respiró hondo. En el interior, esa simple frase era como una bendición y una herida, porque que me llamaran hombre bueno era algo que hacía tiempo que no escuchaba, y al mismo tiempo, era como si llevara el peso de demostrar que realmente merecía este título. Rosario tomó la mano de su hija y se acercó a él. Acepto el trabajo, dijo con firmeza, pero con una condición. Héctor arqueó la ceja con atención. Si algo no funciona, si algo en él hiere, se lo diré con la verdad. No quiero favores, no quiero caridad, solo respeto. Él asintió lentamente, extendiendo su mano. Rosario vaciló, mirando esa mano firme y limpia. Presionó a su hija contra su cuerpo, y luego estiró el suyo, áspero y calloso por años de limpieza. El agarre era firme, pero no el del jefe y la sirvienta. Fue un pacto silencioso. Por primera vez, hubo un acuerdo basado en la confianza, no en la jerarquía. El corazón de Rosario se calmó por unos segundos, como si hubiera encontrado un terreno seguro para pisar. Y es precisamente en estos momentos de respiración, cuando parece que la vida finalmente ofrece un poco de alivio, que más recordamos las heridas que llevamos. Aquellos que ven esta historia ahora pueden saber qué es este miedo mezclado con esperanza. ¿Tú también has sentido eso? Si es así, déjalo en los comentarios, porque es en el reconocimiento del otro donde el dolor pierde fuerza. Amalia soltó lentamente la mano de su madre y se acercó a los girasoles. Tocó un pétalo suavemente y sonrió por primera vez frente a Héctor. Rosario la miraba con el pecho lleno de contradicciones. Alegría por la sonrisa de su hija, miedo a lo que vendría. Héctor, a su vez, sintió una extraña paz al ver la escena, como si, después de años de silencio en esa mansión, algo hubiera vuelto a florecer. Pero el destino nunca deja que la calma dure mucho. Mientras los tres estaban en el jardín, una sombra atravesó la puerta de hierro, mirando desde lejos. Un hombre de pie con una motocicleta a su lado, su casco bajo el brazo, sus ojos fijos en la escena con una intensidad inquietante. Rosario no se dio cuenta, pero Héctor sí, y esa mirada me devolvió la sensación de que la paz, tal vez, era solo el preludio de la tormenta. ¿Quién era ese hombre que miraba en silencio y qué quería con ellos? Los días que siguieron fueron de precaución y silencio. Rosario continuó con su rutina de limpieza, pero ya no parecía solo una sombra que circulaba por la mansión. Había algo diferente en el aire, como si la casa hubiera cobrado una nueva vida. Amalia, todavía desconfiada, pasaba las mañanas escondida detrás de las faldas de su madre, con los ojos atentos a cualquier movimiento de Héctor. Él, a su vez, aprendió a moverse casi invisiblemente. Anunció su presencia con frases bajas. Voy a la cocina. Estoy en el jardín. Se aseguró de no sorprenderla. Y así, poco a poco, el hielo comenzó a derretirse. En el jardín, Héctor pasaba horas cuidando las flores, sin esperar compañía. Pero un día, cuando se dio la vuelta, encontró a Amalia parada a unos metros de distancia. Sus grandes ojos observaban cada uno de sus gestos con la manguera, cada gota que caía como si fuera magia. Tardó mucho en hablar, pero cuando finalmente lo hizo, su voz salió como un suspiro. ¿Puedo ayudarte con las flores? Héctor sonrió sin mostrar los dientes, solo con los ojos, y le tendió una pequeña bebedera amarilla. La niña se acercó lentamente, con el cuerpo aún rígido, pero sostuvo el objeto. El sonido del agua corriendo sobre la tierra pareció relajar su respiración.
Rosario miraba desde lejos, apoyada en el marco de la puerta, con el corazón apretado. Ver a su hija tan cerca de un hombre sin entrar en pánico era algo que no había visto en años. Se me formó un nudo en la garganta. Fue como presenciar un milagro silencioso. Con el tiempo, Amalia eligió un terreno solo para ella. Decidió plantar girasoles porque, como él dijo, siempre hay sol, incluso si todo esto es oscuro. Héctor ayudó a preparar la cama, pero ella misma arrojó las semillas con sus pequeñas manos sucias. Llamó a ese espacio su jardín secreto. Rosario, que la observaba desde lejos, lloró en silencio. Amalia finalmente estaba encontrando un lugar donde el miedo daba paso a la esperanza, y en el corazón de la niña, Héctor recibió un nuevo nombre. Ya no era ese hombre, era el Señor de las Flores. Así que comenzó a referirse a él, en voz baja, primero con su madre, luego incluso con el coraje de susurrar cerca de él. Héctor aceptó ese título como si fuera un honor. Una noche lluviosa, cuando la casa ya estaba en silencio, encontró un papel doblado en la puerta de su habitación. Cuando lo abrió, vio un dibujo colorido. Una familia con 3 personas, tomados de la mano, sonriendo bajo un sol amarillo gigante. Rosario apareció unos segundos después, con la mano aún tapándose la boca, tratando de contener las lágrimas. No podía. Lloró allí mismo, apoyada contra la pared, como quien ve cómo un viejo sueño se convierte en imagen. Héctor no dijo nada. Simplemente guardó el papel dentro de un cajón de madera, como si estuviera guardando un tesoro. A partir de esa noche, durmió con el corazón inquieto, porque sabía que el dibujo no era solo un garabato infantil, era una solicitud, un deseo, una verdad más grande que las palabras. Pasó el tiempo, y cada gesto delicado de Amalia, cada acercamiento tímido, fue una victoria silenciosa contra el oscuro pasado que aún se cernía. Rosario lo sabía, y también sabía que todo esto podría desmoronarse si la sombra de Ramiro se cruzaba en su camino nuevamente. Y precisamente por eso, cada sonrisa de su hija iba acompañada de un miedo creciente en su pecho, porque cuanto más floreciera Amalia, más peligroso sería perderla. La vida parecía estar dando un regalo que tal vez no tenía intención de dejar durar. La pregunta que resonaba en el silencio de esas noches era inevitable. ¿Cuánto tiempo resistiría esta frágil paz frente al fantasma que aún acechaba a la ciudad? El sábado comenzó tranquilo, con el sol iluminando el jardín y el viento ligero sacudiendo los girasoles que Amalia cuidaba con tanto celo. Rosario se había ido temprano para comprar algunas cosas en el mercado, prometiendo regresar rápidamente. Antes de cerrar la puerta, se agachó para mirar a los ojos de su hija y dijo: «Voy y regreso, mi amor. Quédate tranquila con el señor Héctor, ¿sí?» Amalia vaciló, pero luego asintió lentamente, abrazando su cuaderno de bocetos. Héctor observaba desde lejos, sintiendo el peso de esa confianza que nunca había pedido, pero que ahora tenía que honrar. El silencio de la casa, que antes parecía sofocante, ahora tenía el suave sonido de lápices de colores arañando el papel. Héctor estaba en la sala, leyendo algunos documentos, cuando escuchó el ruido de la silla arrastrándose en la cocina. Amalia estaba buscando un vaso en el estante alto. Se puso de pie, pero antes de que pudiera decir algo, el sonido seco de un vidrio rompiéndose contra el suelo cortó el aire. El pequeño cuerpo de la niña se puso rígido en el mismo instante. Sus ojos se abrieron, sus manos comenzaron a temblar. Retrocedió 2 pasos. Su corazón se aceleró. «¡Fue un accidente! ¡No me grites, por favor!», gritó con la voz ahogada por el pánico. Héctor se detuvo donde estaba. No se acercó de inmediato. Observó esa escena como si le hubieran colocado un espejo. No solo vi a una niña asustada frente a fragmentos de vidrio. Vi una infancia marcada por gritos, miedos, castigos que dejaron cicatrices invisibles. Su pecho se apretó. Lentamente, se bajó a su altura, manteniendo la distancia, y habló con la voz más suave que pudo. «Las cosas se rompen, Amalia, pero tú no estás rota». Nadie fue gritando. Parpadeó confundida. Su rostro todavía estaba húmedo por las lágrimas que comenzaban a formarse. Tomó una escoba, sin prisa, y juntó las piezas con calma, como si recogiera flores caídas al suelo. Amalia no se movió. Me limité a mirar, esperando el grito que nunca llegó. Cuando todo estuvo claro, sonrió levemente y dijo: «¿Quieres ayudarme a poner otro vaso en la mesa? Pero esta vez, plástico 1. Así no hay problema». La niña vaciló, pero dio 2 pasos hacia adelante. Tomó el vaso de plástico y lo colocó sobre la mesa. Sus ojos se encontraron con los suyos por un breve momento.
Todavía no había una confianza total, pero ya no solo había miedo. Fue el comienzo de algo nuevo. Rosario regresó unos minutos después y encontró a su hija dibujando tranquilamente junto a Héctor. Se sorprendió por la escena, pero no preguntó de inmediato. Más tarde, Amalia relató: el señor de las flores no grita cuando se rompe algo. Rosario sintió que sus ojos lloraban, porque esa simple frase conllevaba una gran revelación. Su hija estaba empezando a ver que no todos los hombres eran iguales. Y si este pedazo de la vida de Rosario y Amalia puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal, hace más diferencia de lo que piensas. Esa tarde estuvo marcada como un punto de inflexión. Héctor se dio cuenta de que la confianza no se gana con promesas, sino con gestos repetidos, delicados, casi invisibles. Y Amalia, por primera vez, no corrió, no se escondió, simplemente se quedó. Y en este quedarse, nació una esperanza que nadie se atrevió a nombrar. Pero en el fondo, tanto Héctor como Rosario lo sabían. Cada pequeño avance de la niña era una victoria, y también un riesgo. Porque cuanto más floreciera allí, más peligroso sería si la sombra del pasado realmente volviera a buscarlo. Y la pregunta que permaneció en silencio fue: ¿quién, de hecho, merodeaba por esa casa en silencio, esperando el momento adecuado para aparecer? La noche caía suavemente sobre la mansión, y la mesa del comedor estaba servida de forma sencilla, sin lujo exagerado. Rosario había preparado arroz, estofado de pollo y tortillas calentadas en tela, como lo hacía en su infancia en Veracruz. Amalia ya dormía en su habitación, cansada de jugar en el jardín, dejando solo a su madre y a Héctor cara a cara. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de cosas que aún no se habían dicho. Héctor, con una mirada fija, decidió romper el peso de la quietud. Rosario, quiero entender, ¿quién era Ramiro realmente? La pregunta hizo que su cuerpo se encogiera ligeramente. Jugueteó con el borde del plato, como si buscara coraje en pequeños gestos. Era la policía de Veracruz. Al inicio parecía un hombre correcto, fuerte, con principios, pero todo era una fachada. Ramiro tenía tratos con narcotraficantes locales, cobraba dinero para apuntar al otro lado, y cuando bebía, descargaba su rabia en mí. Su voz se quebró un poco. Héctor la observó, no con juicio, sino con una atención que no estaba acostumbrada a recibir. Rosario respiró hondo y continuó: me decía que yo era suya, que si alguna vez lo dejaba, me iba a encontrar. Un día volveré por lo que es mío. Esas fueron sus últimas palabras antes de desaparecer. Y yo, vivo con este eco en mi cabeza todos estos años. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Me eché en Puebla, después en Querétaro, siempre cambiando de casa, siempre mirando hacia atrás, hasta que llegué aquí, a la capital. Pensé que en esta ciudad gigante podría perderme, que él nos hallaría, pero cada ruido de motocicleta, cada sombra, todavía me recuerda que sigue ahí. El silencio pesaba. Héctor apretó los puños sobre la mesa sintiendo una rabia que no era la suya, pero que ahora corría por sus venas. No voy a permitir que ese hombre vuelva a tocarte, ni a ti, ni a tu hija. Rosario se rió amargamente, una risa corta y sin alegría. Nadie nunca prometió protegernos antes. Siempre fue mi lucha sola. Una lágrima corrió por su mejilla, y Héctor, sin pensarlo, se acercó a la mesa y tomó la suya. Fue un gesto simple pero poderoso. Rosario tembló, no acostumbrada a sentir que alguien pudiera estar a su lado. Tengo abogados. Vayamos a la armadura. Legalmente, este hombre no podrá acercarse. Voy a hacer lo que sea necesario. Las palabras salieron firmes, casi como un juramento. Rosario lo miró, incrédula. Estaba frente a un millonario que podía, con una llamada telefónica, resolver problemas que ni siquiera se atrevía a soñar con enfrentar. Pero no era solo dinero allí. Había una determinación que ardía en sus ojos. ¿Y por qué haría eso por nosotras?, preguntó, casi en un susurro. Héctor tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz era baja y llena de emoción. «Porque me devolviste algo que habías perdido, el corazón». Rosario apartó la mirada, no por sospecha, sino porque sentía que si lo miraba unos segundos más, toda su alma se abriría. Permanecieron en silencio, tomados de la mano, mientras el viento golpeaba contra las cortinas y el sonido distante de la ciudad entraba por la ventana. Y quizás sea precisamente aquí, en este encuentro entre un viejo dolor
y una promesa inesperada, que la historia comienza a tomar un giro que nadie imagina. Por eso te digo, sigue observando hasta el final, porque lo que aún sucederá entre ellos puede cambiarlo todo. Rosario se secó las lágrimas con el dorso de la mano y trató de recuperar la calma. Si él vuelve, no sé qué voy a hacer. No quiero que Amalia viva con ese miedo otra vez. Héctor le apretó la mano con más fuerza. No estarás solo. Nunca está mal. Y en ese instante, comenzó a nacer una tranquila confianza entre ellos. Todavía no era amor, pero era algo igual de raro. Era seguridad. Era una promesa. Afuera, sin embargo, la noche escondía más que el viento. Una motocicleta pasó lentamente por la calle. El motor rugió como advertencia. El sonido atravesó los altos muros de la mansión y llegó a los oídos de Rosario, quien se estremeció. Héctor se dio cuenta. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. No vio nada más que oscuridad y faros distantes. Pero algo en su pecho le dijo que no era una coincidencia, porque la sombra de Ramiro podría estar más cerca de lo que imaginaban. Y la pregunta candente era inevitable. Cuando este fantasma decida aparecer realmente, ¿qué será de Rosario y su hija? El teléfono sonó al final de la tarde, cuando Rosario estaba doblando ropa en la habitación de invitados y Amalia estaba dibujando girasoles en el piso. Al otro lado de la línea, el director de la escuela habló con voz tensa, casi temblorosa. Señora Rosario, necesito informarle algo urgente. Hoy, un hombre fue a la entrada preguntando por Amalia. Digo que era su sacerdote, insistió en verla. Por sorpresa, no lo permití, pero usted debe saberlo. Las piernas de Rosario perdieron su fuerza. El teléfono celular casi se le cae de las manos. Sintió que su corazón latía con fuerza en su garganta, como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Ramiro había encontrado sus huellas. El viejo juramento, volveré por lo que es mío, volvió ahora como una sombra sobre todos los rincones de la casa. Héctor entró en la habitación cuando escuchó el silencio sofocado. Rosario, pálida, solo pudo murmurar, «Está aquí, Ramiro. Lo encontré». El nombre cayó como un peso de plomo en el aire. Héctor no preguntó dos veces. Tomó el teléfono de la secretaria e inmediatamente activó un esquema de seguridad privada. A las pocas horas, hombres discretos con trajes oscuros custodiaban las puertas de la mansión y daban la vuelta a la manzana. Pero la seguridad física no pudo contener lo que estaba sucediendo dentro de la mente de Rosario. Tuvo un ataque de pánico. Sus manos temblaban incontrolablemente. Su cuerpo sudaba frío. Su respiración era entrecortada. Se encogió en un rincón de la habitación, como si quisiera desaparecer. Héctor se arrodilló junto a ella. «Rosario, mira. Respira conmigo. Aquí estás a salvo. Nadie va a tocarte». Pero los recuerdos eran demasiado fuertes. El ruido de la motocicleta, su voz gritando, las puertas cerrándose. Cada recuerdo se sintió como un disparo a su coraje. Amalia, desde lo alto de las escaleras, miraba a su madre así y no entendía. Corrió hacia ella, pero en lugar de aliviarse, la escena la hizo retroceder. Volvió a chuparse el dedo, un viejo hábito que había abandonado meses antes. «Mami, ¿qué pasa? ¿Él va a venir por mí?» Rosario lloró aún más, sosteniendo a su hija en sus brazos. «No, mi amor, no». Pero su voz no convenció ni siquiera a sí misma. Héctor respiró hondo y tomó las riendas. Llamó a sus abogados y les ordenó que iniciaran de inmediato un proceso de custodia y protección legal contra Ramiro. «Ese hombre no tendrá acceso a Amalia. No mientras yo esté aquí». Rosario lo miró con ojos llorosos. No era solo miedo por el futuro de su hija, era miedo a sí misma, a no ser lo suficientemente fuerte como para enfrentar el pasado. Con cada ruido en la puerta, se estremecía. Con cada sombra detrás de la cortina, creía que era él. La tensión en la casa se hizo palpable. Amalia comenzó a tener pesadillas, gritando durante la noche, llamando a su madre. Rosario apenas durmió. Héctor caminó por la mansión al amanecer, observando a los guardias de seguridad afuera, sintiendo que la paz que había comenzado a nacer allí estaba sitiada. Y fue en una de esas noches, cuando el silencio parecía anunciar una tormenta, que Rosario le susurró a Héctor: «Si me encuentra, en el único venderá por Amalia, vendrá por mí, y esta vez, en la sé si voy a sobrevivir». Las palabras resonaron en la sala como una sentencia de muerte, dejando solo una pregunta en el aire. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ramiro para recuperar el control sobre lo que decía que era suyo? Al salir de la escuela primaria en Coyoacán, el sol ya se escondía detrás de los árboles,
tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Amalia bajaba las escaleras de la mano de su maestra, distraída por sus dibujos guardados en su mochila, cuando una sombra familiar apareció frente a ella. Era Ramiro, el hombre que la atormentaba incluso en sueños. El exoficial de policía vestía una chaqueta de cuero, barba incipiente y ojos duros. La niña se congeló. Su pequeño cuerpo se puso rígido y sus labios temblaron. «Amalia, mi niña», murmuró, forzando una sonrisa que parecía más una amenaza. La maestra intentó intervenir, pero en ese momento apareció Héctor. Salió del auto con pasos firmes y se colocó entre los dos. Su impecable traje contrastaba con su postura tranquila y a la vez inquebrantable. «Ella no quiere verte», dijo Héctor en voz baja pero firme como una piedra. Ramiro se rió, una risa amarga. «¿Y tú quién eres?» «Otro rico que cree que puede comprarlo todo. Esa niña es mía. Tengo derecho». Héctor respiró hondo. Sacó de su bolsillo un grueso sobre lleno de documentos. «Aquí tienes pruebas, Ramiro. Testimonios de vecinos, informes de la psicóloga, hasta tus antecedentes en Veracruz. Si das un paso más, no solo perderás el derecho de ver a Amalia, perderás tu libertad. Toca a esa niña, y vas a desear haber desaparecido para siempre». La amenaza no fue pronunciada con gritos, sino con la calma de quienes saben que la ley y la verdad están de su lado. Ramiro entrecerró los ojos, su mandíbula apretada por la ira. Avanzó un poco, solo para medir fuerzas, pero retrocedió cuando notó que los guardias de seguridad se colocaban discretamente alrededor. Su mirada, sin embargo, ardía odio. «No he terminado», susurró antes de alejarse, desapareciendo entre los autos en la calle. Amalia, escondida detrás de la maestra, sollozó suavemente. Héctor se agachó a su altura. «Estás a salvo. Nadie va a tocarte. Te lo prometo». Rosario se enteró de la confrontación unas horas después. Estaba en la cocina, lavándose las manos con jabón de coco, cuando entró Héctor. Lo contó todo con serenidad, pero cada detalle le hacía temblar las piernas. Se le formó un nudo en la garganta. Por primera vez, alguien se había encontrado cara a cara con Ramiro. Alguien había arriesgado su propio nombre y poder para protegerla. Rosario bajó los ojos, incapaz de ocultar las lágrimas que rodaban por su rostro. «¿Por qué haces tanto por nosotros?», preguntó con la voz quebrada, apretando el paño húmedo entre sus dedos. Héctor guardó silencio por unos segundos, hasta que respondió, casi en un susurro: «Porque me devolvimos la vida que sabía que había perdido». Rosario lo miró, y en ese momento se dio cuenta de que no era solo protección lo que recibía. Fue algo más profundo, un gesto que cambió el destino de los tres para siempre. Pero la mirada oscura de Ramiro aún resonaba en su memoria como una advertencia. Y en el fondo, la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta ardía en sus pensamientos. ¿Hasta dónde llegaría para recuperar el control que había perdido? Los días siguientes parecieron llevar un nuevo silencio dentro de la casa. Ya no era el silencio del miedo, sino algo diferente. Un espacio donde empezaban a nacer voces suaves y risas tímidas. Rosario se encontró cada vez más cerca de Héctor, y esto la confundió. Por la mañana, mientras preparaba café en la cocina, escuchó a Amalia reírse con él en el jardín, comentando las flores que habían plantado juntos. Nunca había visto a su hija tan cómoda con un hombre. Era como si el peso que llevaban comenzara, poco a poco, a disolverse. Una noche, Rosario estaba cocinando arroz con pollo, y Héctor se acercó para ayudar a picar las verduras. No sabía cómo manejar bien el cuchillo, pero su esfuerzo provocó una risa inesperada en ella. El sonido resonó por el pasillo, sorprendiendo incluso a la propia Rosario, que no se había reído así en mucho tiempo. «Hace años que no escuchaba mi risa de esta manera», murmuró casi para sí mismo. Héctor levantó la vista, y por un momento, quedó claro que esa risa era el regalo más valioso que podía recibir. Poco a poco, comenzaron a compartir recuerdos. Habló de su esposa fallecida, de cómo la casa se había convertido en un mausoleo sin vida. Rosario contó las noches de insomnio en Veracruz, el sonido de la puerta cerrándose cuando Ramiro llegó borracho. Los dolores, tan diferentes, encontraron un eco en el otro. Aún así, Rosario se resistió. Tenía miedo de confundir la gratitud con el amor, miedo de creer en algo que luego le sería arrebatado. «No quiero ilusionarme para luego caer», pensó en silencio, mirando sus propias manos callosas. Pero Héctor no se apresuró en absoluto.
Simplemente estaba allí, constante, presente, como si supiera que la confianza es una flor que necesita tiempo para brotar. Una noche, Rosario salió al jardín y lo encontró inclinado sobre una planta marchita, regando suavemente. Ella se acercó en silencio, observando su cuidado por algo tan frágil. A veces, solo necesitan más tiempo, ¿no? Dijo, rompiendo la quietud. Héctor levantó la vista y sonrió. ¿Las flores? ¿Las personas? Respondió, como si supiera exactamente lo que ella quería decir. Rosario vaciló por un momento. El corazón se acelera, la duda ardiendo por dentro. Luego, con gentil coraje, extendió la mano y tocó la suya. Las dos. El toque fue breve, pero cargado de todo lo que aún no se habían atrevido a decir. No hubo besos, ni promesas. Solo dos corazones que comenzaron a latir al mismo ritmo, en una melodía silenciosa que lo cambió todo sin necesidad de palabras. Pero fuera de los muros de la mansión, el peligro aún se cernía, y la mirada oscura de Ramiro permaneció como una sombra que podría atravesar la puerta en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo duraría ese frágil momento de paz antes de que la tormenta cayera sobre ellos? La noche cayó sobre Lomas de Chapultepec con un denso silencio, roto solo por el sonido lejano de los autos y el susurro de los árboles en el jardín. Rosario estaba lavando los platos en la cocina cuando entró Héctor, todavía con su traje de trabajo pero hombros pesados, como si llevara algo más grande que un día de reuniones. Permaneció en silencio durante unos segundos, mirándola con esa mirada que mezclaba respeto y ternura, hasta que finalmente habló. Rosario, necesitamos hablar. Se secó las manos en el delantal, con el corazón acelerado, y asintió con un simple gesto. Se sentaron a la mesa. La luz amarillenta del candelabro iluminaba cada detalle de su rostro, la fatiga en sus ojos, pero también la fuerza que nunca se desvanecía. Héctor respiró hondo, como si se preparara para dar un paso sin retorno. Pensó en todo, en ti, en Amalia, en lo que vivimos estos meses, y me di cuenta de algo. No quiero que vivan aquí como invitadas temporales. Quiero que esta casa sea suya. Quiero que Amalia sea mi hija, legalmente. Rosario abrió los ojos con sorpresa, casi dejando escapar una risa nerviosa. ¿Adoptarla? ¿Usted? Héctor asintió con firmeza. Sí, no por plástima, ni por obligación. Bel porque ya es mi hija en mi corazón. Solo falta que la ley lo diga también. Bajó la cara, incapaz de ocultar la ola de emociones que la abrumaba. Pero antes de que pudiera responder, Héctor continuó, su voz más suave, casi un susurro. Y hay más. Rosario, quiero casarme contigo. El silencio que siguió fue absoluto, como si incluso el viento se hubiera detenido a escuchar. Rosario se llevó la mano al pecho, incrédula. ¿Usted? ¿Casémonos? Yo soy una mujer sencilla, una empleada. Héctor interrumpió, con los ojos fijos en los de ella. No eres una empleada. Eres la mujer que salvó mi vida, la mujer que me devolvió el corazón. Las lágrimas llenaron los ojos de Rosario. Se levantó, caminó hacia la ventana para ganar tiempo, tratando de respirar. En la sala de estar, Amalia, que había bajado en silencio, escuchaba escondida detrás de la puerta. El corazón de la niña latía rápido, la esperanza brillaba en sus ojos. Susurró suavemente, solo para sí mismo. ¿Y si él ya es como un papá? Cuando Rosario regresó a la mesa, su voz tembló. Necesito tiempo. Esto es demasiado grande. Casarme. Aceptar que alguien más sea padre de mi hija. Tengo miedo de equivocarme. Héctor solo asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas, no estoy ofreciendo un contrato. Estoy ofreciendo mi vida. Esa noche, Rosario abrazó a Amalia en la habitación y, sin darse cuenta, respondió a la pregunta de su hija. Si él ya es como un papá, entonces quizás solo falta decirlo en voz alta. Los días siguientes fueron de silencio lleno de pensamientos. Rosario trabajaba, pero sus ojos a menudo se perdían en el jardín, donde Héctor cuidaba las flores con la misma delicadeza con la que trataba a Amalia. Su corazón sabía la respuesta, pero su mente aún se mostraba reacia. Una tarde, al ver a Amalia corriendo libre entre los lechos de girasoles, Rosario comprendió. Ese hombre ya formaba parte de ellos, y, en voz baja, casi en oración, murmuró, sí, pero con una condición, el amor se construye sin prisa, con honestidad. Y así, los destinos de los tres comenzaron a alinearse. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar.
Disfruta de este video y suscríbete. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Pero mientras el amor florecía dentro de la casa, una sombra aún se cernía afuera. Ramiro no había desaparecido. Y con cada día de paz, también crecía la certeza de que el pasado volvería a cargar. ¿Qué pasaría cuando decidiera atacar de nuevo? El día amaneció gris en la Ciudad de México, como si el cielo mismo llevara el peso de lo que estaba a punto de suceder. Rosario se despertó temprano, se puso el vestido más simple pero pulcro, y se ató el cabello en un moño apretado. Sus manos temblaban, mientras ayudaba a Amalia a ponerse un lazo en el cabello. «Mami, ¿tengo que hablar con el juez?», preguntó la niña con ojos inseguros. Rosario se arrodilló ante ella y respondió con voz tranquila. «Solo tienes que ser tú, mi amor. Decir lo que sientes. Eso es suficiente». Cuando llegó al juzgado, el frío de los pasillos de mármol pareció perforar la piel de Rosario. Allí estaba Ramiro, de pie, con su sonrisa cínica, como si todavía tuviera control sobre todo. La miró de arriba abajo, con desprecio y amenaza en sus ojos. Por un momento, Rosario quiso huir, pero sintió que la mano de Héctor sostenía la suya. Era una mano firme y segura que decía sin palabras: «No estás sola». La audiencia comenzó con Ramiro alegando alienación parental. Pintó a Rosario como manipuladora, como si hubiera usado a Amalia en su contra. Pero cuando llamaron al psicólogo, la habitación cambió de ambiente. Presentó informes y describió el pánico de la niña al ver figuras masculinas. Este no es un caso de manipulación. Este es un caso de trauma profundo causado por la violencia doméstica. Ramiro se rió nerviosamente, sacudiendo la cabeza, pero el árbitro pidió silencio. Rosario fue llamado a testificar. Su corazón latía rápido, pero su voz salió firme. Habló de los años de miedo en Veracruz, de las amenazas, de las fugas, de las noches en que Amalia se escondía debajo de la cama temblando. Y por primera vez ante la ley, no lloró cuando habló. Miró hacia arriba y dejó que su verdad brillara. Luego, fue el turno de Héctor. De pie, con la postura de un hombre que siempre llevaba peso sobre sus hombros, miró al árbitro a los ojos. «Yo no soy su padre biológico. Pero si me lo permito, puedo decidir que este niño me ha enseñado más sobre el amor y el coraje que cualquier adulto. La trato como hija porque ya lo es en mi corazón». Toda la corte estaba en silencio. Y entonces, sucedió el momento más inesperado. Amalia, pequeña, fue llamada. Muchos temían que no pudiera hablar, pero caminó lentamente hacia el frente, sosteniendo un papel doblado. Miró al juez con sus ojos grandes e inocentes y dijo: «No sé decir muchas cosas, pero hice esto». Le entregó un dibujo, 3 personas tomadas de la mano, con un corazón rojo en el medio y un enorme sol iluminando desde atrás. El árbitro respiró hondo, claramente conmovido. Pasó unos segundos contemplando ese gesto antes de anunciar la decisión. En base a los testimonios, las pruebas y el interés superior de la menor, la guarda definitiva queda con Rosario, y se autoriza el proceso de adopción conjunta con Héctor Robles. El sonido del martillo resonó como una frase de liberación. Ramiro protestó, trató de gritar, pero los oficiales lo detuvieron. Sus derechos fueron suspendidos temporalmente y el peso de su presencia finalmente comenzó a disiparse. En el pasillo del juzgado, Rosario ya no pudo contener las lágrimas. Cayó de rodillas, abrazando a Amalia, repitiendo: «Piensa que nunca tuviste justicia. Piensa nunca». Héctor se inclinó y, con voz ahogada, dijo: «A veces, Dios tarda, pero no falla. Y si los que siguen esta historia sienten este nudo en la garganta, recuerden, todavía hay momentos que nos demuestran que la justicia puede llegar, incluso cuando la esperanza parece morir. Quédate conmigo, porque lo más notable está por venir». Pero mientras Rosario lloraba de alivio, nadie se dio cuenta de que al final del pasillo, Ramiro miraba en silencio, con los ojos ardiendo de odio. Había perdido en la corte. Pero, ¿estaría dispuesto a aceptar esta derrota? Pasó el tiempo y la mansión en Lomas de Chapultepec ya no era la misma. Las paredes que alguna vez fueron frías, que contenían ecos de silencio, ahora vibraban con voces infantiles, risas y el tintineo de vasos durante los almuerzos familiares. Amalia, que antes se había escondido detrás de su madre, ahora corría por los pasillos, con las trenzas sueltas y el rostro iluminado de alegría. En la escuela, los maestros notaron la diferencia. Levantó la mano para responder preguntas. Dibujó sin miedo y ya no rayó figuras masculinas con lápiz oscuro. Sus cuadernos estaban llenos de soles,
flores y familias sonrientes. Rosario, por su parte, encontró una nueva misión. Uno de los dormitorios que solía contener muebles polvorientos se ha transformado en una sala de lectura. Los estantes con libros coloridos, mesas bajas y alfombras suaves daban la bienvenida a los niños del vecindario todos los sábados. Leía cuentos en voz alta, y Amalia, sentada en el centro, mostraba sus dibujos como si fueran mundos enteros. «Este lugar es para todos los niños que han tenido miedo, como tú, hija mía», dijo Rosario con voz ahogada por el orgullo. Héctor también había cambiado. No era solo el millonario rodeado de contratos y accionistas. Comenzó a invertir parte de su fortuna en proyectos de protección infantil, donando fondos a refugios y creando una fundación en memoria de su esposa fallecida. El nombre de la fundación ahora también llevaba el de Amalia, como símbolo de esperanza. Los domingos, el jardín era el corazón de la casa. Rosario preparaba jugos naturales, Amalia corría con una canasta de semillas y Héctor atendía las camas con las manos llenas de tierra, sonriendo como nunca. «Papá, ¿sabes que los cuidamos?», preguntó la niña un día, agachada a su lado. Héctor sonrió, acariciando su cabeza. «Lo sienten en su corazón, igual que tú sientes el mío cuando te abrazo». Rosario observó desde lejos, secándose discretamente una lágrima. Su hija floreció ante sus ojos, y ella misma se vio renacer. La mujer que un día entró en esa casa con un delantal gastado y miedo en los ojos, ahora caminaba con firmeza, llevando en sí misma la dignidad restaurada. El hogar que una vez estuvo hecho de silencio, ahora palpitaba con vida, no solo por las flores en los macizos de flores, sino por el amor que echó raíces en cada rincón. Pero cuando el sol iluminó ese jardín, una sombra aún amenazaba con reaparecer. Ramiro, humillado y derrotado en los tribunales, no había desaparecido. Y todos sabían, en el fondo, que su silencio era solo el presagio de algo a punto de explotar. ¿Qué pasaría cuando volviera a llamar a las puertas de esta nueva familia? El sol del domingo brillaba en lo alto de las calles de Mixcoac, donde una pequeña iglesia con una fachada sencilla recibía a familias de todo el barrio. Rosario llegó temprano, vestida con un vestido azul claro, el cabello recogido y el semblante sereno. Héctor y Amalia la acompañaron, sentados discretamente en el asiento del medio. La misa siguió su ritmo, pero ese día hubo algo diferente. El sacerdote, después de leer el Evangelio, invitó a Rosario a subir al púlpito. Ella vaciló, su corazón se aceleró, pero las miradas de Héctor y su hija le dieron valor. Subió los escalones de madera, sintiendo el peso de la anticipación de la comunidad, y cuando tomó el micrófono, su voz salió baja pero firme. «Eras invisible, hasta que alguien me vio, no solo con los ojos, sino con el alma». Las palabras resonaron en todo el templo, y un profundo silencio se apoderó de los fieles. Rosario respiró hondo y continuó. Habló de la vida de humillación, de puertas cerradas, del miedo constante de perder lo poco que tenía. Habló de Amalia, de la lucha por protegerla incluso cuando el mundo entero parecía estar en su contra. No usó palabras complicadas, solo verdades desnudas. Hubo noches en que pensé que Dios se había de mí, pero entiendo algo. A veces Dios no se muestra en milagros visibles, se muestra en el silencio que alguien respeta, en una mano que ayuda a sostener el peso de la tristeza, en la paciencia de espera a que una flor vuelva a abrirse. Con cada frase, los ojos llorosos de la audiencia reflejaban el dolor compartido. Amalia, sentada al lado de Héctor, miró a su madre con orgullo, como si hubiera descubierto allí que esta sencilla mujer tenía una fuerza mayor que cualquier miedo. Rosario se secó una lágrima y concluyó: «Si usted es madre y ha sentido miedo, sepa que su valor no se mide por lo que tiene, sino por lo que lucha. Cada lágrima que derramamos se convierte en semilla de fortaleza para nuestros hijos». Un aplauso comenzó tímidamente, pero pronto se apoderó de toda la iglesia. La gente se puso de pie, muchos llorando, como si el discurso de Rosario hubiera tocado heridas ocultas en cada corazón. Héctor la miró con emoción, reconociendo que la mujer que una vez había entrado a su casa como señora de la limpieza, ahora era una voz de esperanza para muchos. Amalia corrió hacia el altar y la abrazó por la cintura, diciendo en voz alta: «Esa es mi mamá». Rosario sonrió entre lágrimas, sintiendo que algo dentro de ella se cerraba en paz. Pero en medio de los aplausos y la alegría compartida, un pensamiento lo cruzó como una sombra. ¿Sería suficiente la victoria ganada en la corte y la nueva vida construida para eliminar para siempre la oscuridad que aún rodeaba la distancia?
En el jardín que ahora florecía con altos girasoles, Amalia, ahora de 10 años, regaba cuidadosamente la cama que había plantado con sus propias manos. Rosario se sentó en un banco junto a Héctor, con el corazón ligero como nunca antes. Él la miró con ternura y preguntó, ¿te acuerdas del día que me pediste silencio? Rosario sonrió con los ojos llorosos. Sí, fue el primer día que me sentí cómoda. Amalia corrió hacia ellos con un nuevo diseño, un árbol fuerte, con 3 corazones rojos colgando de sus ramas. Somos nosotros, dijo con orgullo, mientras Héctor la abrazaba con firmeza. Tú ya no tienes que tener miedo. Aquí solo crecen flores y amor. Rosario levantó los ojos al cielo en paz, sabiendo que la mujer invisible de ayer ahora era vista, respetada y amada. Y quizás esta sea la lección más grande de este camino, que la dignidad no nace de lo que nos ha sido arrebatado, sino de la valentía de continuar, incluso cuando todo parece perdido, porque la vida puede doler, pero también puede volver a florecer en el silencio, donde alguien finalmente nos escucha. Gracias desde el fondo de mi corazón por quedarse conmigo hasta el final de esta historia. Tu me gusta es como un abrazo que calienta y apoya este canal, y tu suscripción es como una invitación a tomar un café juntos nuevamente la próxima vez. Cuéntanos en los comentarios qué ciudad estás viendo, me encantará saberlo. Y activa la campana para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.